Bueno, vamos a hablar en la mañana de hoy acerca de arritmias. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Reconocer los principales ritmos cardíacos, identificar las arritmias cardíacas, conocer implicaciones clínicas de las arritmias. Para recordar, todo inicia acá, nódulo sinusal, donde están el pacemaker o las células marcapasos que generan el estímulo a través de la despolarización y la repolarización y baja el conducto eléctrico o el flujo eléctrico y se frena en el nódulo auriculoventricular. Este sigue haz de His, rama derecha, rama izquierda de las de His y hay unos fascículos anterior y posterior. Entonces viene desde acá arriba y pasa el estímulo de esta forma. Aquí a este nivel puede pasar enfermedades como la enfermedad del nodo sinusal. En las aurículas puede haber flúter o fibrilación auricular. A este nivel se producen todas las alteraciones relacionadas con los bloqueos auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado. A este nivel bloqueo de rama derecha, de rama izquierda y los semibloqueos anteriores y superiores y posteriores. También se puede producir taquicardias supraventriculares y en esta zona ventrículos, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Entonces, algunas reglas de oro, principios fundamentales. Siempre que evaluamos un electrocardiograma y que tratamos de evaluar el ritmo, debemos identificar la onda P. La onda P denota la actividad de la aurícula y precede el QRS. El QRS denota o representa el ventrículo en el trazo electrocardiográfico. Debemos mirar la relación entre las ondas P con el complejo QRS y mirar la morfología o la forma del complejo QRS, porque con esto simplemente podemos identificar si tiene un bloqueo de rama derecha, izquierda, si proviene de la aurícula o del ventrículo. Entonces vamos a empezar a hablar de las arritmias. Algunas arritmias originadas en el nodo sinusal. Taquicardia sinusal, una frecuencia cardíaca alrededor de 100 a 179 por minuto. Bradicardia sinusal, latidos por debajo de 60 latidos por minuto. Y el paro sinusal, menos de 20 latidos por minuto. Y esto que se llama la enfermedad del seno sinusal o del nodo sinusal. Taquicardia sinusal, dentro de la etiología están fisiológicas como el ejercicio, la ansiedad, el dolor, patológicas como la fiebre, la anemia hipovolémica, endocrinológicas, la principal tal vez, la tirotoxicosis o hipertiroidismo severo, farmacológicas como el alcohol, adrenalina, cafeína. Acá vemos el ejemplo en el onda P, precede el QRS y está a una frecuencia rápida alrededor de 150. Entonces tenemos una frecuencia auricular de 100 a 179, un ritmo ventricular normal, frecuencia ventricular normal, y las ondas P siempre van a preceder o estar antepuestas o antes de el QRS. Bradicardia sinusal, tenemos también una onda P que precede el QRS pero a un ritmo más lento. Acá tenemos 300, 150, 100, 75, 60, una frecuencia cardíaca alrededor de 60. Recuerden que también se puede tomar la frecuencia cardíaca tomando el número de cuadros pequeños que hay entre esta onda R y esta onda R, ¿sí? Y dividir 1500 en este número de cuadros pequeños. Entonces tenemos unas ondas P que preceden el QRS. Esta es una frecuencia cardíaca disminuida que se llama bradicardia sinusal. Esta es una pausa sinusal. Ustedes ven acá un ritmo normal sinusal y de pronto aparece esto. Significativa, para algunos autores consideran 2.5 segundos, para algunos otros 3 segundos. ¿Cómo se miden los segundos? Recuerden que cada 5 cuadros grandes, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, esto sería un segundo. Entonces, pausa sinusal significativa y la importancia clínica es que si el paciente presenta esto, requiere un implante de marcapasos definitivo. Arritmias originadas en las aurículas. Pues tenemos la taquicardia auricular de 100 a 250 latidos por minuto, la fibrilación auricular más de 350 hasta 600 latidos por minuto y el flúter auricular entre 250 a 350 latidos por minuto. Y algunas extrasístoles auriculares. La taquicardia auricular
Dentro de la etiología están enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiomiopatía, cardiomiopatía isquémica, reumática, síndrome del seno enfermo y toxicidad a la digitoxina o digital. Tenemos acá una taquicardia auricular, una morfología de la onda P, la vena normal, ¿sí? Diferente entre una y otra, una frecuencia auricular entre 100 y 250 latidos por minuto, un ritmo ventricular usualmente regular y una frecuencia ventricular variable. Taquicardia supraventricular paroxística. Se origina por entrada en la unión auriculoventricular. Tenemos una frecuencia cardíaca que oscila entre 160 y 250 latidos por minuto. Ocurre por paroxismos. Hay una onda presente. Generalmente se ven negativas en la pared inferior en D2 o no se ve la onda P. Por lo general siguen los complejos QRS y un intervalo PR si las ondas preceden el QRS menor de 120 milisegundos, pero si siguen el complejo QRS los intervalos RP son menores de 200 milisegundos. Acá los vemos. Está la onda P que puede ubicarse posterior al complejo QRS. Ustedes no ven la P que precede acá el QRS. Esta es una taquicardia supraventricular. Aquí se ve de pronto con más claridad. Se ve una pequeña ondulación la onda P. Y los RR son regulares generalmente. O sea, entre uno y otro tienen más o menos la misma distancia. Aquí está alrededor de 160, 180 latidos por minuto. Entonces, diferentes taquicardias auriculares están. Vamos a entrar a hablar ahora acerca de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, así importante, es la arritmia más frecuente del mundo. Correlación clínica que puede producir ataques cerebrovasculares, stroke, y adicionalmente puede producir tromboembolismo pulmonar o embolismo a zonas distantes. Tenemos una clasificación por tiempo: aguda, paroxística o permanente. La etiología puede tener ser cardiomiopatía dilatada o hipertrófica, síndrome del seno enfermo, postcirugía cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, idiopática, cardiomiopatía isquémica o hipertensiva, reumática, tirotoxicosis, alcoholismo o agudo o crónico. ¿Cuál es la característica clínica? Vemos unas ondas R, estas son las R's, que son de diferente distancia entre una y otra. Primer criterio, RR variables. Segundo criterio, no se visualiza adecuadamente las ondas P, sino se ven unas ondas F pequeñas. Tercer criterio diagnóstico, tiene una alternancia eléctrica, es decir, la altura de la R es diferente entre una y otra. Entonces, el ritmo, la frecuencia auricular va entre 350 a 600 latidos por minuto. El ritmo ventricular es irregular, representado por las ondas R. Y la frecuencia ventricular puede ser un poco más lenta. Ahora vamos a hablar del flúter o aleteo auricular. Tenemos unas ondas F ondulantes en ondas de sierra. Y ustedes pueden ver acá los RRs son prácticamente simétricos. Entonces los RR son simétricos y las ondas F se ven gruesas o grandes como unas ondas de serrucho. Podemos tener un bloqueo auriculoventricular 2-1, 4-1, 3-1 o 1-1. Este es un bloqueo, este es un flúter auricular 1-1. Tenemos acá este que es 3-1. Ustedes ven acá una onda F, tres ondas F y los entre cada RR. Y este sería un 4-1. Ven una onda F acá, 2, 3, 4, entre R y R. Entonces, flúter auricular 4-1, 3-1, 2-1 y 1-1. Arritmias ahora originadas en el nódulo auriculoventricular. Entonces tenemos el ritmo nodal, las estasístoles nodales y la taquicardia nodal, ritmo acelerado de la unión. Este es el ritmo nodal. La onda P puede preceder al QRS cuando se inicia la exploración en la porción auricular baja, pero la morfología es diferente al ritmo sinusal, con ondas negativas en la pared inferior en D2 de 13 ABF y positivas en ABR. Entonces fíjense acá, tienen unas ondas P invertidas y aquí en ABR, donde debería ser negativo, tiene una onda P positiva y la frecuencia cardíaca es más lenta, alrededor de 35 y 60 latidos por minuto.
Arritmias por alteración de la conducción. Entonces tenemos el síndrome de preexcitación, famoso Wolff-Parkinson-White o Longano-Levine. ¿En qué consiste? Hay un haz anómalo o una vía accesoria, la cual permite que haya un flujo de esta forma o de esta forma, o sea, anterógrado o retrógrado. ¿Qué genera eso? Un PR corto. Y en el caso de Wolff-Parkinson-White, una onda delta. ¿Cuál es el riesgo? Que se pueda generar una arritmia, una taquicardia ventricular. Esta es la onda delta. Tenemos acá la P y viene acá como esta formación, esta barriguita con un PR corto. Acá se ve un poco mejor. Entonces, Wolff-Parkinson-White, ¿cómo lo identificamos? Tenemos un PR corto, menos de 3 cuadros o menos de 120 milisegundos y una onda delta, una barriguita acá en la elevación. El Longano-Levine tenemos un PR corto, pero no hay la barriguita, no hay esa deflexión o esa curva. Arritmias ventriculares. Entonces tenemos arritmias extrasístoles ventriculares, tenemos taquicardia ventricular mayor de 140 o 220 latidos por minuto y otras formas de taquicardia, la torsión de puntas, bidireccional, flúter ventricular y fibrilación ventricular. Entonces estos, como el nombre lo indica, ya se producen a nivel del ventrículo. ¿Cómo podemos empezar a identificarlo? Lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de las extrasístoles. Entonces, ¿cómo se reconocen las extrasístoles? Las extrasístoles auriculares sí tienen onda P, las ventriculares no. El QRS en las extrasístoles auriculares es básico, es decir, similar al normal. En las extrasístoles ventriculares parece un bloqueo de rama, o sea, es más ancho, más grueso. Y la repolarización es similar en la auricular y contraria en la ventricular. La extrasístole auricular no tiene pausa y la ventricular sí. Entonces acá vemos la diferencia. Fíjense que la extrasístole auricular tiene una onda P. El QRS es más o menos similar al normal. Cambio y no hay una pausa. Cambio la extrasístole ventricular, no se le ve claramente la onda P. Tiene un QRS ancho y tiene una pausa. Tenemos extrasístoles aisladas, unifocales, multifocales, bigeminadas, trigeminadas, cuadrigeminadas y en salvas. Esto es un ejemplo, una extrasístole ventricular. Aquí se genera, se ve en ritmo normal, se genera acá la extrasístole. Acá la pueden identificar, es un poco más ancha, una morfología diferente. Acá tenemos otra extrasístole ventricular, acá esta. Y tenemos estos términos, cuadrigeminismo, trigeminismo y cuadrigeminismo. Entonces, el bigeminismo, tenemos una extrasístole ventricular por cada ritmo normal. El trigeminismo, cada tercera contracción se produce una extrasístole. Y el cuadrigeminismo, más o menos después de cada tercera cuarto, se produce la extrasístole ventricular. Vamos a hablar ahora de los bloqueos. Bloqueo B o auriculoventricular de primer grado quiere decir que tiene un PR mayor a 200 milisegundos constante. Se ven que acá está normal y aquí ya empieza un PR constante. Estos bloqueos son benignos, no requieren de marcapasos ni nada así especial. Bloqueo de segundo grado, MOVIS 1. Entonces algún impulso auricular deja de conducirse de los ventrículos. El tipo MOVIS 1 o Wenckebach, existe un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no es conducida a los ventrículos. No requiere marcapasos. Entonces ustedes ven acá cómo se va prolongando el PR hasta que se muestra solamente la actividad de la aurícula y no se ve la actividad del ventrículo y luego reinicia la secuencia. No requiere marcapasos. Bloqueo de segundo grado, MOVIS 2. Entonces en este bloqueo de segundo grado existe un bloqueo de la onda P sin que previamente se prolongue el PR. Ustedes pueden ver acá que hay un PR normal y aquí
se ve solamente la onda P, que denota la aurícula, y no se ve la actividad del ventrículo, que sería la onda R. Vuelve y aparece PR normal, y aquí está la pausa. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces la actividad auricular no se conduce a los ventrículos, estando las aurículas y los ventrículos controlados por marcapasos diferentes. Quiere decir que hay una disociación en la cual las aurículas van por su lado y los ventrículos van por otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento puede haber un entrecruzamiento, porque la secuencia de los dos es diferente, pero se puede cruzar en un momento y se generan unas ondas dismórficas. ¿Cómo se puede identificar adecuadamente este bloqueo de tercer grado? Haciendo medición del ERR y haciendo medición desde donde inicia la onda P hasta donde inicia la otra onda P. Entonces entre sí son simétricos. Simétrico entre las R's y simétrico entre las ondas P. Tanto el bloqueo de segundo grado MOVIS 2 como el bloqueo de tercer grado requieren marcapaso definitivo. Vamos a hablar ahora de los bloqueos de rama, que es lo que sucede a este nivel, rama derecha o rama izquierda. Entonces el haz de His puede presentar un bloqueo a nivel de sus ramas. El bloqueo de rama puede ser completo o incompleto. Completo es cuando tiene más de 3 cuadros o más de 120 milisegundos. E incompleto cuando tiene menos de 3 cuadros o 120 milisegundos o menos. Y da un retraso en la despolarización del ventrículo correspondiente y una morfología de complejo QRS distorsionada. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas? Entonces, en el bloqueo de rama derecha, la forma de identificarlo, tenemos un QR ancho, más de 3 cuadros, más de 120 milisegundos para considerarlo completo. QRS con dos complejos adosados, un complejo RSR' y alteración de la repolarización, quiere decir aumento o disminución del segmento ST y cambios en la onda T, ondas T picudas, onda T disminuida o invertida. Acá lo podemos ver más claramente en B1. B1 nos permite identificar de una mejor forma el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Tenemos R, S, R', y tenemos acá, por ejemplo, cambios de la repolarización, una T invertida o negativa. Y en D1 y B5 vemos una S profunda. ¿A qué se asocia el bloqueo de rama derecha? A tromboembolismo pulmonar, a Chagas y en algunos casos a eventos coronarios. Entonces, miren D1, B1, RSR', puede haber ondas T invertidas. Y en D1 y B5 tienen unas S profundas. Bloqueo de rama izquierda. Entonces la totalidad del ventrículo izquierdo se despolariza por un camino anómalo. El sentido de la despolarización se desplaza hacia la izquierda y hacia atrás. Y la despolarización del tabique interventricular se realiza de derecha a izquierda, desapareciendo las ondas Q iniciales que se ven normalmente en las derivaciones izquierdas. Este bloqueo de rama izquierda, la característica clínica, está asociado a evento coronario, puede estar relacionado con un supra-nivel del ST. Criterios diagnósticos: ondas R anchas y melladas en derivaciones izquierdas B5, B6, D1, BL, ondas S anchas y profundas en derivaciones derechas B1, B2, D3 y ABR, ausencia de Q precordiales izquierdas, QRS una duración de más de 3 cuadros, más de 120 milisegundos, en el caso de un bloqueo de rama completo, y alteraciones en la repolarización, ondas T negativas. Entonces recuerden B1, R, S, R', y en D1, B5 o B6, una S profunda. Bloqueo de rama izquierda. Entonces, miremos acá en B1, onda R pequeña y una S profunda. Y D1, B5 y B6, una onda R elevada o empastada. Este es otro ejemplo. En B1, recuerden, podemos identificar rama derecha y rama izquierda, una onda R pequeña y una S profunda acá. Y derivaciones de 1, B5 y B6, una onda R empastada o ancha.
Vamos a hablar de las taquicardias ventriculares. El ritmo es una sucesión de extrasístoles ventriculares como las que vimos previamente, un QRS similar a la de una extrasístole ventricular. La frecuencia oscila entre 140 a 240 latidos por minuto. Es imposible separar el QRS del RST y de la onda T, y se ven unas ondulaciones amplias y anchas. Esta es una taquicardia ventricular monomórfica, tiene una única forma. Y acá está donde se genera. Entonces tenemos taquicardia ventricular en un sentido o en el otro. Torsión de puntas. Ustedes ven que hay diferentes morfologías. Esta es una de las arritmias más peligrosas. Puede estar asociada a hipomagnesemia. Taquicardia biventricular. Algunos complejos van hacia la parte positiva, otros hacia la parte negativa. Flúter ventricular, una frecuencia muy rápida, mayor de 200 latidos por minuto. El electrocardiograma registra un patrón continuo en zigzag, sin una clara definición. Fibrilación ventricular, las ondas P no son identificables. Unos complejos ventriculares son rápidos, irregulares y grotescos y un tamaño variable. Tenemos fibrilación ventricular gruesa y una fina. La sistolia, que el paciente viene con un ritmo normal o con algún otro ritmo diferente y genera una línea isoeléctrica permanente. Recuerden la pausa sinusal, más de 3 segundos, pero esto ya es permanente, es decir, actividad cardíaca detenida. Resumen gráfico, el ritmo sinusal debemos mirar que venga la frecuencia cardíaca con regularidad, entre 60 y 100 latidos por minuto. Bradicardia sinusal menos de 60 latidos por minuto, la taquicardia sinusal superior a 100 latidos por minuto, la fibrilación auricular, recuerden los RRs irregulares, es importante, la taquicardia paroxística supraventricular, frecuencia superior a 150 latidos por minuto. Este es un buscador o un motor de búsqueda, se llama SkillStat, es importante que lo cacharreen, que lo usen. Tiene para modo tutorial y modo para juego. Esta es la presentación y quiero invitarlos muy cordialmente a un evento que vamos a realizar del 13 al 16 de agosto, del 13 al 15 de agosto, perdón, de forma virtual. Este evento lo íbamos a realizar en Bucaramanga, nos lo ganamos hace 2 años en la asamblea ACME nacional realizada en Cali, pero desafortunadamente por pandemia estamos en alerta roja a partir del día de hoy. No podemos seguir con las actividades normales. Vamos a desarrollar este congreso que tiene más de 300 conferencistas, tiene 60 internacionales de forma virtual. Los invito a que se registren de esta forma y luego entren en la plataforma y puedan disfrutar y aprender todo lo relacionado con medicina interna. Muchas gracias. Los voy a dejar con Víctor para que realice una actividad en quiz a través de Kahoot. Cualquier pregunta que ustedes tengan la podemos desarrollar en la próxima clase que tengamos o me la hacen llegar por favor a través de su representante. Muchas gracias.